Primero, dar las gracias a la Asociación Salmantina de Lupus por querer contar conmigo para dar esta charla. La verdad es que me siento muy ilusionado de poder colaborar con vosotras. Y también es un honor que en la casa del médico, como es esta, el Colegio de Médicos, pues también se vaya convirtiendo un poco más en la casa de los pacientes. Pues a mí me han pedido que hable de lupus en la vida de la mujer. Y como ya sabéis, porque sois mayoría mujeres, pues el lupus efectivamente es una enfermedad mayoritariamente femenina. Y además es especialmente interesante que el lupus se ve muy relacionada con la actividad hormonal. Entonces va a ser crítico que va a aparecer justo en la mayoría de los casos con la aparición de la pubertad y va a calmarse un poquito, no del todo, pero se va a calmar un poquito con la llegada de la menopausia. Entonces va a tener una incidencia muy marcada sobre los eventos vitales más importantes de la vida de la mujer, como son la vivencia de su vida sexual, con el tema de la anticoncepción y con el tema de la maternidad y la fertilidad. Entonces, como ya hemos dicho, que afecta a toda la vida de la mujer, pues vamos a ir intentando desgranarlo un poquito, respondiendo preguntas desde el punto de vista cronológico. Y empezaré un poquito pues, por lo que es la adolescencia y la vida de la mujer joven. Y veis que pongo junto la anticoncepción y la sexualidad, porque están muy relacionadas. La anticoncepción en el lupus es importante porque muchas veces no es el momento de quedarse embarazada teniendo lupus. Hasta el 50% de las pacientes con lupus no utilizan ningún método anticonceptivo. Además, la mayoría de las pacientes que vemos nosotros en la unidad de planificación familiar utilizan métodos de baja eficacia, con una tasa de fallo muy alta. Entonces es importante que las pacientes tengan un buen asesoramiento anticonceptivo, a ser posible por profesionales en planificación familiar. Que esto es un tema también un poco ahora espinoso aquí en Salamanca. Hemos tenido una unidad de planificación familiar mucho tiempo y ahora se nos está quedando un poco colgada. Pero bueno, en ese aspecto es importante. Y luego también la anticoncepción es importante porque obviamente la vida sexual también se ve afectada por la enfermedad y tener una decisión libre e informada sobre la anticoncepción pues nos va a permitir y os va a permitir como pacientes vivir vuestra sexualidad de forma autónoma y plena. Entonces, la primera pregunta que nos podríamos plantear es si una paciente que tiene lupus puede utilizar anticonceptivos. Bueno, pues esto es un poco controvertido. Siempre nos ha dado mucho miedo a todos los profesionales el poner anticonceptivos a las pacientes con lupus, especialmente píldoras combinadas. La píldora, la mayoría de los médicos, cuando una paciente dice que tiene lupus, le dicen que no se lo puede dar. Y hasta cierto punto ha sido verdad. ¿Qué problema tenemos? Como ya ha dicho Ana, es un aspecto muy importante que las pacientes con lupus se empoderen. Entonces yo os voy a ir soltando algunas cosillas para que veáis la problemática también que tenemos los profesionales y que esperemos que se solvente. En el tema de la anticoncepción, solamente existe un ensayo clínico en la historia de la medicina bien desarrollado, específicamente sobre la anticoncepción hormonal combinada en pacientes con lupus. Es el ensayo Selena. Se empezó a hacer en el año 97 y se publicaron los resultados en el 2005, o sea, hace 20 años. Es lo único que tenemos ahora para trabajar. Esto fue interesante, nos abrió las puertas porque nos dijo que podíamos poner los anticonceptivos de forma segura, que el dar estrógenos de fuera no iba a aumentar la actividad de la enfermedad, pero primer problema. En este estudio excluyeron a todas las pacientes con lupus severo o activo, las pacientes con afectación renal y con anticuerpos antifosfolípidos, o sea, las que necesitan anticonceptivos de verdad. Entonces, en este punto estamos vendidillos. Pero, ¿qué ocurre con los anticonceptivos? Bueno, pues que obviamente desde el estudio Selena han ido apareciendo muchos métodos anticonceptivos y nosotros, de cara a plantear un método anticonceptivo a una paciente con lupus, pues lo que hacemos es plantearlo desde un punto de vista práctico. Es decir, ¿queremos evitar el embarazo en los próximos meses o queremos evitarlo a largo plazo? Y así es como nosotros tenemos en cuenta nuestros métodos anticonceptivos en la actualidad. Los métodos que se utilizan a corto plazo y los métodos que se utilizan a largo plazo. Al más a corto plazo, pues tenemos el preservativo. Obviamente el preservativo es un método de acceso universal, de muy fácil adquisición y que además tiene la ventaja de que nos previene las enfermedades de transmisión sexual. ¿En qué tipo de pacientes con lupus recomendaríamos el preservativo? Pues obviamente en todas las que tengan relaciones sexuales esporádicas y que no deseen una anticoncepción hormonal o no la puedan recibir. Luego tendríamos los anticonceptivos hormonales combinados, es decir, los que tienen las dos hormonas que produce el ovario de la mujer, los estrógenos y la progesterona. Estos son los que más miedo ha habido toda la vida. ¿Por qué? Pues por dos cosas. Una, porque la actividad de la enfermedad siempre se ha relacionado con los estrógenos. Entonces se pensaba, como ya he dicho en el estudio Selena, que podía aumentar la actividad de la enfermedad y por otro lado porque los estrógenos aumentan el riesgo de trombosis, un riesgo que ya está aumentado en el lupus y especialmente en las pacientes con anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, este tipo de métodos han ido ampliando sus formas de administración y hemos pasado de la píldora
clásica, la píldora combinada, también el anillo o el parche, que son métodos en los que son un poquito más cómodos de administrar. En el caso del anillo se administra, se coloca una vez al mes dentro de la vagina y la absorción es a través de la vagina, y el parche que se coloca en la piel y se absorbe a través de la piel. Otro tipo de métodos que tenemos son los que se basan solo en una de las dos hormonas, que son los gestágenos. Estos son especialmente interesantes en pacientes como vosotras, porque los gestágenos, que es una de las hormonas de la mujer, no aumentan el riesgo de trombosis. Entonces sí que nos permiten un manejo anticonceptivo eficaz a largo plazo. Tenemos la píldora de solo gestágenos, que es como la píldora convencional, pero sin los estrógenos. El inyectable, que es un anticonceptivo que tiene una duración de 3 meses, pero que sí que es verdad que en pacientes con lupus preferimos no ponerlo porque disminuye la masa mineral ósea. Entonces se nos junta el problema de estar con corticoides, que es la vitamina D, el calcio, y encima la pérdida de masa ósea por el inyectable. Aunque es una pérdida irreversible, pues sería un método a tener en cuenta como segunda línea o en pacientes en las que no podamos controlar la anticoncepción. Y luego tendríamos el implante, que tiene una duración de 3 años, y el DIU liberador de levonorgestrel, que tiene una duración de entre 5 y 7 años, que también son buenos métodos para las pacientes con lupus, aunque luego lo puntualizaré un poquito más. Por supuesto, el DIU de cobre, que prácticamente no tiene ninguna contraindicación y que tiene una eficacia anticonceptiva muy alta y una duración de 10 años, y por supuesto la anticoncepción quirúrgica, la ligadura de trompas. Todos estos métodos se los podemos plantear a una paciente con lupus, pero antes de plantearle estos métodos es fundamental, y por eso es importante que haya un profesional formado en planificación familiar, que ese profesional le haga una buena historia clínica a la paciente, que conozca cómo es su lupus. Aquí están muchas personas, cada una sois de una manera y sabréis que vuestro lupus es cada uno de una manera. Pues lo mismo pasa con las pacientes. Hay que conocer bien su lupus antes de plantearle un método anticonceptivo. Quiero hacer una pequeña queja aquí, aprovechando este foro, de la guía que ha salido este año del Ministerio de Sanidad nuestro de España respecto a la guía a la anticoncepción hormonal. Y os he puesto aquí un trocito del texto que no se verá, pero bueno, en la guía entera, que es muy larga, solamente hacen mención al lupus y a las enfermedades autoinmunes en un párrafo, y excluyen directamente a todas las pacientes de lupus y enfermedades autoinmunes de los métodos anticonceptivos basados en las hormonas. Esto es un poco radical y además es mentira. Entonces, pues una cosa que aprovecho para decir es que como pacientes, nosotros como profesionales y vosotras como pacientes, tenéis que exigir que existan guías de anticoncepción específicas para pacientes con lupus, que debería estar protocolarizado y deberíais tener todo el acceso con todo el derecho igual que el resto de las mujeres. Aquí tendríamos un poco lo que nos puede limitar o nos puede ayudar a elegir un método anticonceptivo dependiendo de cada perfil de paciente. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la que nos dirige un poco los criterios para elegir o orientar un determinado método anticonceptivo, nos dice que en el lupus tenemos que tener en cuenta estos 4 factores. El primero sería la estabilidad de la enfermedad. Ante una paciente que tenga una enfermedad estable y tenga los anticuerpos antifosfolípidos positivos, le podríamos ofrecer cualquier método anticonceptivo, que dependerá de sus preferencias exclusivamente. Si la paciente tuviera una actividad leve, también podríamos ofrecerle todos los métodos, tal vez solamente con la salvedad del parche, porque el parche tiene una absorción un poco errática. Entonces el control del método es un poquito peor y sí que deberíamos intentarlo evitar. Y en pacientes con actividad severa, como ya os he dicho, como solamente hay un estudio y estaba excluido, pues en principio no podríamos poner los anticonceptivos que contribuyeran estrógenos. O sea, el parche, el anillo, la píldora combinada estarían contraindicados en todas estas pacientes. Os he puesto nombres comerciales porque tal vez a lo mejor estéis más familiarizadas. De la píldora no, porque hay como 30. Entonces esa la omitimos. ¿Vale? Otra particularidad que tendríamos serían los anticuerpos antifosfolípidos. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos, se unan o no a eventos trombóticos, o sea, nos diagnostiquen un síndrome antifosfolípido, aumentan mucho el riesgo de trombosis. Entonces, como los estrógenos también aumentan el riesgo de trombosis, todos los métodos que contuvieran estrógenos estarían contraindicados en las pacientes con anticuerpos antifosfolípidos. Y es verdad que la Organización Mundial de la Salud también nos dice que los métodos que se basan en los gestágenos tampoco podrían administrarse, pero también es verdad que como no aumentan el riesgo de trombosis no habría ningún motivo para no administrarlos si la paciente lo desea. Y de hecho ya hay colegios profesionales, como por ejemplo los americanos, que consideran que las pacientes con lupus que deseen un método anticonceptivo, sobre todo de larga duración y especialmente porque disminuye la cantidad de sangrado, podríamos administrar cualquier método basado en los gestágenos, como la minipíldora, el implante o el DIU de levonorgestrel.
Otro aspecto importante para orientar el consejo anticonceptivo sería la presencia de plaquetas bajas. Si tenemos las plaquetas bajas, pues lo que sale de cajón. Tenemos que evitar medios que sean muy invasivos. O sea, si una persona se tiene que inyectar una medicación cada 3 meses, encima es una jeringa considerable, y tenemos las plaquetas bajas, pues obviamente hay está la incomodidad, pues está la complicación de que aparezcan hematomas en el sitio de punción, sangrado en el sitio de la punción, y luego el DIU de cobre, por cómo es su mecanismo de acción, pues tampoco es lo ideal. El DIU de cobre, como actúa, es generando como una respuesta inflamatoria dentro del útero, que es lo que impide que el embrión implante, aparte de que es tóxico para los espermatozoides, pero su inconveniente por provocar esa respuesta inflamatoria es que aumenta tanto la cantidad de sangrado como su duración. Entonces, si tenemos las plaquetas bajas y ya tenemos sangrados abundantes, pues con el DIU de cobre más. Hay que tener una regla de 7 días, que es lo normal con DIU de cobre. Pacientes que tienen las plaquetas bajas, pues podemos tener reglas de 1 mes o incluso reglas que obligan al ingreso hospitalario. O sea, no, hay que tener mucho cuidado. Y siempre se ha considerado también importante el tratamiento inmunosupresor, y veis que os he puesto aquí todo TICS. La única controversia que hubo es que tal vez a veces al insertar el DIU podríamos arrastrar las gérmenes que viven en la vagina y producir infecciones pélvicas. Esto ya está valorado en múltiples estudios y se ha visto que ni en pacientes con tratamiento inmunosupresor ni en pacientes sin tratamiento inmunosupresor, pero con otras inmunodeficiencias ocurre. Entonces todos los métodos, incluidos los DIUs, son seguros en las pacientes con tratamiento inmunosupresor. Y luego también una cosa que a veces preocupa mucho es, bueno, pero y con la medicación que tengo, es que tengo 3 medicaciones, ¿puedo tomar un método anticonceptivo? Bueno, pues en líneas generales sí. Aquí he puesto algunos de los más frecuentes. Solamente habría que matizar que los corticoides y la ciclosporina sí que, como se metabolizan en el hígado y los anticonceptivos también, pues a veces podrían subir sus niveles y aumentar su toxicidad, o sea que habría que tener un poquito de cuidado. Y luego, no he incluido aquí ni el araba ni la ciclofosfamida. El araba pues se podría también dar con todos, y la ciclofosfamida lo cuento porque sí que parece que la administración de la píldora en pacientes con lupus que tienen que recibir ciclofosfamida protege su ovario frente a la aparición de menopausia precoz. Entonces, en pacientes que en un futuro vayan a desear un embarazo y puedan tener la píldora, podría ser una opción ponerle la píldora junto con la ciclofosfamida para proteger su ovario y que cuando quiera tener un embarazo lo pueda tener. Entonces, llegados a este punto, pues la respuesta en general sería: ¿puedo utilizar anticonceptivos? Sí, siempre y cuando conozcan mi caso. Una vez que hemos pasado de la época de la anticoncepción, pues llegamos al momento en que nos planteamos la maternidad. Y este es un momento además crítico en las pacientes con lupus, porque muchas veces llegamos a plantearnos la maternidad y no contamos con todo el apoyo necesario. Entonces, lo primero que deberíamos responder es si una paciente con lupus se puede quedar embarazada. Bueno, pues realmente esto es un poquito complicado y debería ser una decisión bien informada. Una decisión que pasa por hacer una consulta que nosotros llamamos preconcepcional. Es decir, la decisión de enfrentarse a un embarazo tiene que ser una decisión consensuada primero con el equipo de obstetricia o de medicina materno-fetal. Nosotros los ginecólogos tenemos que ver a la paciente con lupus, conocer su historia e informarle de qué posibles complicaciones del propio embarazo pueden ocurrir con el lupus. Es decir, una paciente con lupus tiene que saber que el riesgo de tener un parto prematuro es más alto, el riesgo de tener problemas de la tensión o defectos en el crecimiento del feto es más alto, que el riesgo de muerte fetal es más alto y que el control de la enfermedad va a ser crítico en reducir estos eventos. También le tenemos que contar que la medicación en el embarazo es muy importante seguirla. La toma del Dolquine, de la hidroxicloroquina durante el embarazo, nos hace que disminuyan todas las complicaciones un montón, ya luego lo iremos desarrollando. Obviamente, nosotros informamos del embarazo, pero también necesitamos la información a la inversa. Es decir, el especialista en enfermedades autoinmunes tiene que informar a la paciente con lupus que se plantea el embarazo, pues qué posibles complicaciones de su lupus puede tener a consecuencia del embarazo. Es decir, pueden aparecer brotes de la enfermedad durante el embarazo y entre los dos tenemos que intentar formaros o ayudaros a distinguir, a diferenciar los brotes de la enfermedad durante el embarazo, que muchas veces se parecen a los síntomas propios del embarazo. Es decir, una embarazada está cansada, una embarazada se hincha, una embarazada tiene erupción porque aumenta la pigmentación de la piel y a veces eso es un brote de lupus y nos lo dejamos pasar porque no nos damos cuenta. Es importante que vosotras sepáis identificarlo antes de intentar la gestación. Y luego, pues, aunque siempre se queda para el final, no es lo menos importante, la paciente. O
O sea, nosotros tenemos que saber qué perspectivas tenéis respecto de la maternidad. Si lo que queréis es tener un embarazo único, si queréis ser madres solas, si tenéis pareja, si queréis tener más de un hijo, con qué temporalidad los queréis tener, qué tipo de embarazo queréis tener, qué tipo de parto queréis tener, cuáles son vuestras expectativas, vuestros miedos, para poderlos solucionar y comentar. Entonces, estos serían como los 5 pilares a tener en cuenta antes de intentar un embarazo en una paciente con lupus. El primero sería la actividad de la enfermedad. Es muy importante que la enfermedad esté controlada antes de intentar el embarazo. Es decir, una enfermedad que no esté estable en los 6 meses previos a intentar la gestación es un peligro, ¿vale? Tanto para la madre como para el recién nacido. Perdón. Entonces, fundamental es tener la enfermedad en una actividad, o sea, en remisión o con una actividad leve. Tenéis que saber que si apareciese un brote durante el embarazo, aumenta mucho el riesgo de complicaciones durante la gestación, sobre todo si el brote ocurre durante el primer trimestre. Si, por ejemplo, una paciente con lupus, solo por el hecho de tener lupus, tiene un riesgo de pérdida fetal del 5 o 10%, pues si tuviera un brote se eleva hasta el 40%, que es muy importante. El riesgo de parto prematuro, pues lo mismo, un 20%, si hay un brote, un 60%. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener bien controlada la enfermedad y cuando aparece un brote en el embarazo, tratarlo adecuadamente. Luego también, especialmente importante eso, saber que el riesgo de todas estas complicaciones aumenta si nos quedamos embarazadas sin la enfermedad estable. Obviamente, la enfermedad se puede ver agravada en el embarazo. Hasta un 50% de las pacientes con lupus tienen un brote en el embarazo. Es verdad que la mayoría de las veces son brotes leves, o bien cutáneos leves o bien articulares leves. Pero un 20% pueden tener brotes severos, bien sean del riñón, o bien sean sanguíneos, o bien sean cutáneos, y que pueden condicionar mucho, pues a veces tener que finalizar la gestación de forma prematura o un empeoramiento crítico de la paciente. Otra cosa importante es tener en cuenta los tratamientos que llevamos. Si nosotros nos planteamos el embarazo, tenemos que intentar tener la enfermedad controlada con tratamientos que sean seguros en la gestación. La mayoría de los tratamientos son seguros, quitando el micofenolato, la ciclofosfamida, los corticoides a dosis altas y el araba, la leflunomida. Todos los demás tratamientos son seguros en el embarazo y habría que intentar cambiar estos tratamientos que son tóxicos, que pueden producir malformaciones, por lo menos entre 4 y 6 meses antes de intentar el embarazo, para confirmar que la enfermedad está bien controlada cambiando este tratamiento. Otra especie importante sería, aunque lo voy a apuntar, la enfermedad renal y la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque las dos están muy relacionadas. La enfermedad renal condiciona la presión arterial y el mal control de la presión arterial condiciona la enfermedad del riñón. Entonces es muy importante tener bien controlada la enfermedad renal. La enfermedad renal que es preexistente, o sea que permanece un daño renal leve o moderado, puede empeorar en el embarazo. Un tercio de las pacientes que tienen enfermedad renal crónica en el embarazo empeoran durante el embarazo, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad renal leve por una nefritis lúpica leve, pues es probable que acabemos con una insuficiencia renal moderada. Pero si tenemos una enfermedad moderada o severa, podemos acabar en un fallo renal terminal y acabar en diálisis por el embarazo solamente, por los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante conocerlo y tenerlo en cuenta. Y luego, respecto al control de la tensión arterial, pasa lo mismo, pues tenemos que tenerla bien controlada. Tenemos que tenerla bien controlada con los tratamientos que se pueden utilizar durante la gestación, porque la mayor parte de los tratamientos que os podrán sonar, como el enalapril o el valsartán, son teratógenos, producen malformaciones. Entonces hay que intentar cambiarlos y tener un buen control de la tensión arterial antes del embarazo. Y estas dos cosas en conjunto, en caso de aparecer, hacen que aumenten dos complicaciones que son más frecuentes en el lupus. Una de ellas es la preeclampsia, que es una enfermedad propia del embarazo, que es multisistémica, afecta a muchos órganos y sistemas, en el que se eleva la tensión arterial y se excretan proteínas en la orina. Entonces, una paciente que tenga preeclampsia, aparte de tener un riesgo aumentado de ictus durante la gestación, tiene riesgo aumentado de tener un fallo hepático, tiene riesgo aumentado de tener un fallo renal, y es una complicación materna que puede ser muy severa. La mayoría de las veces el único tratamiento es acabar el embarazo. Entonces, el problema que tenemos con el lupus es que encima esta enfermedad suele aparecer pronto, cuando tenemos niños en el límite de la viabilidad, cuando ocurre esto y no está bien controlado. Entonces, no es lo mismo que esto aparezca con 38 semanas y acabamos un embarazo con un niño a priori normal y al término, que tener que acabar un embarazo con 26 semanas con un niño de 700 gramos, que tiene muy pocas perspectivas de tener una vida normal
libre de discapacidad. Y luego otra de las repercusiones pues sería lo mismo, el mismo daño que se produce en la preeclampsia, pero a nivel fetal, que sería la restricción de crecimiento, el crecimiento limitado del feto. A priori puede parecer que es una nimiedad, pues bueno, es un niño pequeño y ya está, pero realmente no es así, ¿vale? Los niños que son pequeñitos, intraútero, las restricciones de crecimiento, luego pueden tener problemas en el neurodesarrollo, porque como están sometidos a mucho estrés intraútero, su cerebro se reprograma para vivir sometido a ese estrés. Entonces son niños que luego pueden tener dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje, y es importante que sepáis que esa complicación existe. Entonces es fundamental tenerlo controlado. Tenerlo controlado es controlado, o sea, no quiere decir que no exista. Si exista y está bien controlado, el embarazo es posible, se puede llevar a cabo, llegar a término y llegar a cabo con un embarazo feliz, como es la mayoría de las veces en los casos del lupus, ¿vale? Pero es importante que esto lo conozcáis. Y luego, el último apunte sería respecto al síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido, que es la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y un evento trombótico, es especialmente importante en el embarazo porque su repercusión más importante es la muerte fetal. El síndrome antifosfolípido eleva mucho el riesgo de muerte fetal. Y la ventaja, o lo que ocurre ahora es que bueno, tenemos formas de prevenirlo. Se puede poner tratamiento, y el tratamiento hay que ponerlo antes del embarazo, ¿vale? Que son el aliro y heparina. Y con el aliro y la heparina, pues bajamos muchísimo la mortalidad intraútero de estos niños. Otra cosa que muchas veces os preocupa, que son los famosos anticuerpos anti-ROR, que os tenemos todo el día paseando de la segunda a la cuarta, de la cuarta a la segunda, para haceros ecografías y no sé qué. Bueno, pues realmente los anticuerpos anti-ROR, el problema que tienen es que los pacientes con lupus que tienen anticuerpos anti-ROR, esos anticuerpos atraviesan la placenta y pueden afectar el sistema de conducción cardíaco del feto, de tal manera que ese feto tenga los latidos más lentos, tenga un bloqueo cardíaco congénito. El problema del bloqueo cardíaco congénito es que si es leve, bueno, se puede controlar con medicación, pero si es severo puede ser que ese niño tenga que acabar con un marcapasos de por vida. Eso es una complicación tremendamente rara, gracias a Dios, ¿vale? Solamente un 2% de las pacientes que tienen anticuerpos anti-ROR tienen un bloqueo cardíaco, pero el hecho de tenerlos ya nos obliga a seguiros haciendo ecocardiografías fetales cada 2 semanas, en un periodo de riesgo que es desde la semana 18, que es un pico de paso de anticuerpos a través de la placenta, y más o menos hasta la semana 28-30 que se produce el segundo pico de anticuerpos. Normalmente, por seguridad, prolongamos ese seguimiento hasta la semana 36, que podemos empezar a hacer los monitores famosos, ¿vale? Entonces, sí que en esto ha habido alguna novedad, y es, primero, este es un artículo que han publicado los compañeros del Hospital La Paz, y ellos han observado que las pacientes que están en tratamiento con Dolquine y tienen anticuerpos anti-ROR positivos, tienen muchos menos niños con bloqueo cardíaco. Entonces, un factor más para apoyarnos a que el tratamiento con Dolquine hay que continuarlo en el embarazo. Es seguro, pero además nos protege tanto de tener problemas en la enfermedad como de problemas fetales, ¿vale? Y luego, este me pareció interesante, pero solo por lo gracioso, que es otro artículo. Estos señores han visto que la incidencia de bloqueo cardíaco es más frecuente en invierno. Como todas las cosas en reumatología que son peores en invierno, pues si el feto está en ese periodo de riesgo entre las 18 y 28 semanas en las estaciones de invierno, es más frecuente el bloqueo cardíaco, ¿vale? Y luego también, no quería terminar esto sin decir que, bueno, si ha habido un embarazo previo con un niño con un bloqueo cardíaco, sí que es verdad que el riesgo de tener un bloqueo cardíaco en el siguiente embarazo se multiplica por 10, hasta un 20%, ¿vale? Entonces hay que tenerlo bien controlado. El bloqueo cardíaco, cuando aparece, prácticamente no tiene tratamiento. Podemos poner corticoides intraútero para intentar limitar la progresión del bloqueo, pero hoy por hoy el único tratamiento que hay es que el niño nazca y que los pediatras lo traten cuando esté fuera, ¿vale? Entonces hay que intentar que no aparezca, y eso es fundamental, como ya hemos dicho, con un buen control de la enfermedad y con el tratamiento con el Dolquine, que es fantástico, nos encanta. Y luego, este es el tratamiento nuevo. Cada vez estamos viendo más pacientes con este tratamiento. La verdad es que yo no lo conozco mucho, pero ya he visto a un par de embarazadas con los tratamientos biológicos. Cada vez los vemos más en la consulta de alto riesgo. No solo por el lupus, sino por la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, por todas las enfermedades autoinmunes. Y este es uno de los tratamientos más recientes. Se empezó a comercializar en el 2011 para el lupus. Entonces, en otro acto por el empoderamiento, quiero que sepáis que, aunque parece que es un tratamiento seguro en el embarazo, todos los biológicos en general, pero bueno, este que es más reciente y hay pocos reportes, pues la casa comercial nos ha dicho, o bueno, nos ha facilitado un registro sobre los embarazos en pacientes que están en tratamiento con Benlysta,
para que nosotros podamos registrar cómo van esos embarazos, es decir, si esos niños están bien, si la enfermedad está bien controlada con este tratamiento. Y creo que es importante que lo conozcáis, porque si acudís a una consulta con este tratamiento deberíais forzar a vuestro médico a que os incluya. Es verdad que no se va a obtener un beneficio inmediato, pero nos puede dar mucha información para el futuro, sobre todo para cuidar de pacientes como vosotras a lo mejor en 15 años. Pero bueno, el embarazo no acaba en el embarazo, acaba con el parto, ¿vale? Entonces, muchas veces, como el embarazo con lupus es un embarazo de alto riesgo, hacemos la analogía de embarazo de alto riesgo, cesárea inmediata. Y bueno, esto realmente no es así, ¿vale? Pero sí que hay alguna cosa que es un poco controvertida en nuestro mundo de la obstetricia, y es cuando hay que acabar el embarazo de la paciente con lupus, aunque haya ido todo bien. ¿Hay que dejar que el embarazo evolucione solo y que la mujer se ponga de parto, o lo acabamos nosotros? Pues bueno, hay gente que opina que es mejor esperar si no ha habido ninguna complicación y que aparezca el parto de forma espontánea, y gente que cree que es mejor finalizar. En el Congreso Americano del año pasado, que es lo más actualizado que tengo, se publicaron estos dos astras, estos dos postecillos de dos grupos de California que decían que es más prudente, o parece que se podrían evitar muchas complicaciones maternas y neonatales si se finalizasen los embarazos induciendo el parto o una cesárea, si es necesario hacer una cesárea, en la semana 37, justo cuando se alcanza el término. No esperarnos, porque en teoría podríamos prevenir la aparición de eso, de preeclampsia, de restricción de crecimiento al final del embarazo. Esto es un estudio estadístico, o sea, es realmente un artificio. Habría que comprobarlo. Esto lo único que han hecho es mirar los embarazos y decir, vale, si hubiéramos finalizado, ¿qué es lo que no habría pasado? O sea, que esto es como medio verdad, medio mentira. Pero bueno, parece que por lo menos nos apunta aquí. Sí que en el síndrome antifosfolípido tenemos más claro acabar las gestaciones en la semana 37-38, aunque no haya pasado nada por el riesgo de trombosis. Y luego, lo último ya, que os preocupa muchas veces, es la lactancia. Y bueno, aquí tenemos la cosa que os preguntamos a vosotras, ¿qué pasa con la lactancia y el lupus? Pues bueno, las pacientes sois bastante unánimes. Todas las pacientes con lupus quieren dar lactancia materna, o la gran mayoría. Y la gran mayoría no la inician o la suspenden de forma precoz por miedo a los efectos que pueda tener la medicación sobre el niño. Entonces, importante que sepáis que casi todas las medicaciones son seguras en el embarazo, en la lactancia. Pero bueno, como no vale que lo diga yo, y a veces no os lo va a decir nadie, porque el consejo en lactancia a veces no es todo lo bueno que debiera, quiero que sepáis que existe esta página web que está hecha por pediatras, por matronas y por ginecólogos, que se llama elactancia.org, en la que podéis introducir cualquier tipo de medicación o de producto sanitario de cualquier tipo, infusiones, da igual. Y os dice si es seguro en la lactancia y en qué estudios se apoya. Y está actualizado todas las semanas. Entonces, otro acto de empoderamiento. Pero llegaríamos, como no podemos dejar de otra manera, a la parte triste. Es decir, cuando una paciente con lupus no puede tener un embarazo, ¿vale? Pues bueno, hay una serie de condiciones que nos van a contraindicar el embarazo siempre, ¿vale? Una de ellas es la hipertensión pulmonar, la presencia de presión arterial alta en los vasos de los pulmones, porque las pacientes con hipertensión pulmonar que se embarazan, 4 de cada 10 se mueren en el embarazo. Entonces, ese es un riesgo inasumible, por supuesto, ¿vale? La insuficiencia renal crónica y la insuficiencia cardíaca también es por lo que ya hemos dicho, por el riesgo de que empeoren. El riesgo de que empeoren en el embarazo es muy alto, se consideran cardiopatías o patologías previas de muy alto riesgo y nos contraindicarían el embarazo. Y la enfermedad pulmonar restrictiva que sale siempre, pues bueno, realmente eso es una incapacidad como para llenar los pulmones, para que me entendáis. Pues con el embarazo, como crece la tripa, cambia la mecánica respiratoria, esa capacidad disminuye. Y realmente ese no es el problema, sino que es que la tolerancia de la embarazada y del feto a la falta de oxígeno es mucho menor. Si nosotros ahora nos tapamos la nariz, estamos 5 minutos sin respirar, toleramos esa falta de oxígeno. En la embarazada eso no ocurre, ese mecanismo de adaptación no es tan bueno, entonces es muy peligroso. Y luego teníamos las contraindicaciones relativas, es decir, las cosas de, bueno, te puedes quedar embarazada, pero de momento hay que esperar, ¿vale? Que serían las dosis altas de prednisona o de corticoides, ¿vale? Tenemos que intentar llegar al embarazo con dosis de corticoides que sean menores a 20 miligramos de prednisona. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque las dosis más altas de eso producen restricción de crecimiento y hacen que la bolsa se rompa antes. Y si la bolsa se rompe a las 40, no pasa nada, pero lo que pasa con los corticoides es que se rompen a la 30, o sea, con niños muy pequeñitos. La nefritis lúpica y la hipertensión no controlada, por lo que ya os he dicho, de riesgo de preeclampsia y CID, por la actividad severa de la enfermedad, por lo mismo que ya os he dicho, y la patología isquémica, es decir, que haya habido algún evento de trombosis, o bien cerebral, o bien un infarto en los últimos 6 meses, pues porque hay que tener el tratamiento correcto, por lo menos durante los últimos 6 meses, para conseguir que esa patología se resuelva y ir seguro al embarazo. Y bueno,
Esto es suponiendo que nos pongamos a intentar embarazo y lo consigamos, pero ¿y qué pasa si no lo conseguimos? Pues bueno, realmente lo primero que nos preguntáis en la consulta de reproducción ¿es culpa de mi lupus que no me pueda quedar embarazada? No, ¿vale? El lupus y el síndrome antifosfolípido disminuyen la fertilidad. Hace unos años se pensaba que sí, que por lo menos podían alterar la implantación. Parece que cada vez hay más evidencia reciente que realmente ni el lupus ni el síndrome antifosfolípido son factores ni de fallo en la fecundación ni de fallo en la implantación. Pero bueno, tenemos este problema. ¿Me puedo hacer un tratamiento de reproducción asistida? Pues sí. ¿Vale? Una paciente con lupus, si puede tener un embarazo, puede tener un tratamiento de reproducción asistida, ¿vale? Tanto de baja complejidad, como puede ser la inseminación artificial, como de alta complejidad, como puede ser la fecundación in vitro. Los dos tratamientos son seguros durante la enfermedad. Tendríamos la particularidad, que no quiero dejar de decir aquí, de la paciente que se puede hacer un tratamiento de reproducción, es decir, puede estimular sus ovarios para conseguir óvulos, para conseguir embriones, para conseguir un embarazo, pero que no puede tolerar un embarazo. Eso no lo vemos mucho, pero en pacientes con lupus, pues en algún caso sí que hemos visto. Entonces este sería el típico ejemplo de la indicación de la maternidad subrogada en el lupus. La paciente que puede obtener sus ovocitos, sus óvulos, con su propio material genético, pero no puede gestar porque tiene una enfermedad muy mal controlada. ¿Vale? En España no es legal, pero es una situación que cada vez más se nos puede plantear, aunque con los controles que tienen los compañeros de especialistas de lupus no lo vemos casi, pero bueno. Y luego otra cosa que considero importante que conozcáis es la preservación de la fertilidad, porque también es verdad que la vida en la paciente con lupus pues ha ido mejorando mucho en los últimos años. Entonces, como tenemos una vida mejor, pues como el resto de mujeres nos planteamos la maternidad más tarde, como es lógico, pues porque tenemos otras aspiraciones, tenemos la enfermedad mejor controlada, podemos hacer una vida mejor y muchas veces nos ponemos a plantearnos el embarazo demasiado tarde. Entonces, quiero que sepáis que existe la opción de preservar los óvulos cuando una paciente tiene una enfermedad bien controlada e intentar el embarazo años después cuando esté preparada psicológica o socialmente para tenerlo. Y luego sí que habría una indicación médica que sí que está cubierta en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que es la preservación por una causa médica. Es decir, por ejemplo, la paciente que tiene que recibir ciclofosfamida. La ciclofosfamida es tóxica para el ovario, mata los óvulos. Entonces, una paciente que tiene tratamiento con ciclofosfamida tiene mucho riesgo de acabar con una menopausia precoz. Hay una serie de factores de riesgo y de condiciones que tenemos nosotros para intentarlo evitar, pero es una cosa que puede ocurrir. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos que poner la ciclofosfamida no solemos tener tiempo para poder hacer un tratamiento de estimulación y sacar los ovocitos. Pero si pudiéramos contar con ese tiempo, esas 2 semanas que se tarda en hacer el tratamiento de estimulación ovárica, pues sí que podría ser una opción que una paciente con 20 años que tenga un brote de lupus y tenga que tener un tratamiento con ciclofosfamida pueda quedarse embarazada con 30 con sus propios óvulos después de haber tenido el tratamiento sin riesgo. Y luego, antes de acabar, pues aunque digamos que lo más importante de la vida de la mujer, las cosas que son características de la vida de la mujer están ahí, la vida de la mujer no acaba aquí, ¿vale? Hay que tener en cuenta 2 cosas, y que solo quiero puntualizar. Uno, que la patología ginecológica, sobre todo los sangrados, son más frecuentes en las pacientes con lupus. Tanto los sangrados disfuncionales como los sangrados menstruales abundantes, y su tratamiento la mayoría de las veces son los anticonceptivos. Y nos pasa a los propios ginecólogos que, por lo que os he dicho antes, no ponemos a tratamientos a pacientes con lupus porque tenemos un miedo a que esa paciente tenga una trombosis. Y también especial cuidado hay que tener en la menopausia. Si es verdad que los estrógenos nos dan guerra con la actividad de la enfermedad, también son buenos para muchas cosas, sobre todo para los huesos y para el corazón. Y cuando se van en la menopausia, el lupus mejora, pero todo lo demás se nos va al traste. Entonces hay que intentar cuidar esos aspectos. Por un lado, la salud cardiovascular, ¿vale? Hay que intentar hacer ejercicio de forma regular, ¿no? Intentar no ganar peso. Y luego, la salud ósea hay que cuidarla especialmente en vosotras que usáis tratamientos que deterioran esto. ¿Vale? Pues hay que tomar los suplementos que sean necesarios, lo mismo hacer ejercicio, buscar la osteoporosis si tenemos motivos para hacerlo, y luego, por último, pues bueno, si tenemos sofocos, pues pasa igual. Podemos tomar terapia hormonal si nuestro lupus nos deja. ¿Vale? Entonces, digamos que las preguntas que hemos hecho, si podemos tomar anticonceptivos, sí, siempre que el asesoramiento sea adecuado y que el perfil de la anticoncepción sea el decidido por la paciente y el que su lupus permita. Si nos podemos quedar embarazadas, sí, con la planificación adecuada. Al lupus hay que llegar con la enfermedad estable. Y todo lo demás son cosas adicionales, pero por lo general, sí. Si
y podemos tener un embarazo normal, de alto riesgo, pero un embarazo normal con un niño sano en casa. Y eso va a ser la mayoría de las veces si hacemos las cosas bien. ¿Cuándo está contraindicado? Muy pocas veces. Muy pocas veces, y la mayoría de las veces son solamente de forma transitoria. ¿Y qué pasa con la fertilidad? Pues bueno, que no nos va a afectar el lupus a nuestra fertilidad, nos podemos hacer tratamientos de reproducción asistida si queremos y vivir nuestra vida con total normalidad. Y esto es por mi parte. Muchas gracias.